La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Buenos días, señoras y señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima nos estamos escuchando por Radio Santa Rosa en amplitud modulada 1500, la frecuencia modulada 105.1 en el Cono Sur, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Sepagu Cayali, Radio Quillabamba, La Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, son las emisoras dominicas del Perú. También se une otra red de radios amigas como Huánuco con Radio Huánuco, Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública y Radio La Decana, Ancash Radio Moro, Huancayo Radio Cumbres, la radio del Arzobispado, Satipo Radio Milenio, Abancay Radio Estación Solar, Yurimagua Radio Oriente, Cajamarca Radio Los Ángeles, Apumaque Estéreo. AM Tagua nos pone en todo el Perú en podcast y en todo el mundo. También tenemos los aplicativos móviles y la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Día 94 del aislamiento social obligatorio. Vamos a conectarnos ya con Rosa María Palacios y que ya está lista. Rosa María, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Abel, muy buenos días a toda nuestra audiencia. Hoy día sí con internet, todo bien, estamos contentos, igual que ayer, esperemos que nos dure. Y nada, comentar mucha información que tenemos desde el día de ayer. Algunas cosas positivas y otras no tanto. Acuérdate, ayer abríamos el programa señalando que había un fármaco sobre el cual se había hecho un análisis clínico, un estudio clínico largo, importante, en el Reino Unido, que había demostrado que en las etapas más críticas de la enfermedad del COVID-19 con pacientes hospitalizados, podía tener muy buenos resultados. Se nos ha dicho, ayer se informó que este medicamento se está usando en el Perú. Está dentro de algunas de las instrucciones, son corticoides que se están utilizando en el Perú, pero esto le va a dar un impulso, por supuesto. Hay que recordar, sin embargo, que no se debe ir a comprar el medicamento. Mucha gente, cada vez que hay una novedad sobre algún medicamento, sale corriendo a la farmacia y lo compra. Estos medicamentos requieren receta médica porque se necesita que una persona verdaderamente lo necesite y que un médico lo recete. Esto no es algo que usted tiene que comprar para tener en casa por si acasito, porque no funciona así. Mucho mejor es que usted no llegue a una fase crítica de la enfermedad para tener que necesitar esto. Mucho mejor es que acepte los tratamientos iniciales que sí están dando muchos resultados positivos. No hay un tratamiento ni una cura, pero hay resultados positivos para evitar, como lo hemos comentado sobre Guayaquil, que la gente llegue al hospital. Hay que reducir el número de pacientes en los hospitales. Y bueno, además de estas buenas noticias sobre posibles curas a la larga, ¿no es cierto?, vacunas en camino, hay que señalar que creo que ayer el presidente de la República, que ha bajado las encuestas, por supuesto, ha tenido un cambio de actitud frente a la empresa privada. Por lo menos aceptó estar presente en la entrega de 90 ventiladores que ha entregado la CONFIEP en calidad de regalo. La empresa privada ha sido demonizada en el Perú, la perversa empresa privada, cuando es evidente que la gran mayoría de peruanos trabaja en el sector privado, en el sector público trabaja una minoría. Y esa gran mayoría de peruanos que trabajan en el sector privado o se autoemplea, y eso es privado también, es informal, 70% del Perú, y Dios sabe con cuánto terminaremos después de esta pandemia, y un 30% es formal. Así que esa demonizada empresa privada es la que da trabajo, es la que permite que todos nosotros
podamos llevar un plato de comida a la mesa, porque estamos en ese sector privado. Pues bien, la demonizada empresa privada entonces ya no es la chiquita, la micro, la pequeña, la mediana, ahora es la gran empresa, la que está asociada básicamente en Confiep, que es un gremio de gremios en realidad, porque los gremios que integran Confiep a su vez asocian a miles de pequeñas que a su vez se asocian y forman sus propios gremios. Pero en fin, ayer hubo una donación y el presidente se tomó la molestia de ir. Tal vez esto indique que ahora va a escuchar y que está preocupado por haber quebrado la economía con 3 meses de una cuarentena feroz, de la cual va a ser bien difícil salir. Lo que hay que decir es que la gran empresa es aquella que da mucho empleo. No estamos hablando de planillas pequeñas, estamos hablando de planillas grandes, de planillas de 500 trabajadores para arriba. Entonces, es muy importante que esa empresa no se destruya, porque si se destruye, se acaban los empleos y el Estado no recauda. La tributación este año se va a caer al piso. Y ese es un problema fiscal bien grave. Porque si la tributación se cae al piso, porque no hay ventas, ¿qué impuesto general a las ventas vas a cobrar si no vendes nada? Si no hay renta, ¿qué renta vas a cobrar si no has ganado nada, solo has perdido? ¿Qué impuestos va a cobrar el Estado peruano? Pocos. ¿Y de dónde salen esos impuestos que son, ¿no es cierto?, la sangre del sistema público? De la espalda de los contribuyentes que son privados. Entonces, el señor presidente ayer se tomó la molestia de aceptar una donación de 90 ventiladores. Es verdad que la gran empresa privada en el Perú, en el último año, ha sufrido una enorme crisis reputacional. ¿Qué es una crisis reputacional? Es aquella en la cual tu marca, tu nombre, se desvalora porque has cometido una serie de actos que la sociedad percibe como repudiables. Todo el affair Lavallato y el financiamiento de la campaña del 2011 de Keiko Fujimori ha conducido a las empresas más grandes del Perú a la vergüenza pública, a la severa vergüenza pública. Y a pesar de que han cambiado directivos, han cambiado nombres, han cambiado, ¿no es cierto?, caras, para la gran mayoría del público, ni cambiando el nombre de la empresa. Hay un prejuicio contra la empresa privada por ser lobista, sinvergüenza, ¿no es cierto?, financiadora de causas innobles. Esta pandemia ha permitido, sin embargo, que esa misma empresa privada se organice y subsidie de una manera bastante activa una serie de proyectos que van desde alimentar a las personas en su casa hasta vacunas, respiradores, medicinas, etc. Pero no ha sido incorporada, si te fijas, Abel, a diferencia de otros países, en ninguna tarea, pero en ninguna tarea. Sola se ha organizado, o sea, ha sido la Iglesia Católica en Iquitos, por ejemplo, que ha convocado a la empresa privada, y la empresa privada puso la plata, y personas naturales también, por cierto, para poner el oxígeno. Ha sido la empresa privada la que ha puesto los ventiladores, van a ser 270 ventiladores. Si ustedes piensan que el Perú en este momento tiene un poco más de 1.000 ventiladores, es una donación que puede llegar a ser el 25-20% de la oferta total de ventiladores del país, por donación. O sea, no es poca cosa para lo que está sufriendo la empresa en este momento. El Banco de Crédito, a través de la Fundación Romero, puso 100 millones de soles y eso se ha usado para repartir alimentos. Entonces, estamos hablando de que sí ha habido una colaboración, pero una colaboración no solicitada y no aceptada de buena gana por parte del gobierno. Recién ayer veo un cambio, por lo menos en los gestos. Tú sabes, saber que la política está hecha de gestos, así que esperemos que el gesto significa que el gobierno va a escuchar. Y esto va mucho más allá de abrir centros comerciales, que está muy bien. Está muy bien porque en empleos directos e indirectos hay una cantidad importante de peruanos que se va a ver beneficiado. Pero también estamos
tenemos que considerar que todo el sector comercio mueve en el Perú millones de empleados. Millones de empleados. Y el sector comercio sigue parado. Es decir, ya salió a decir Diógenes Salvas de Gamarra que esto de vender por internet a ellos no les va a funcionar. Puede funcionar en un porcentaje pequeñito de sobrevivencia, pero si los quieren formales, necesitan abrir las puertas de sus establecimientos. Los centros comerciales modernos, digamos, los que tienen gran inversión en infraestructura, son los que mejor pueden cuidar la salud de las personas, pero han sido también estigmatizados y perseguidos por el gobierno, impidiéndoles operar mucho tiempo, cuando han podido operar hace más de un mes sin ningún inconveniente. Y no se escucha a ese sector privado que dice, oiga, los que ponemos la comida sobre la mesa somos nosotros, tanto en tributos para el Estado como en el bienestar de los trabajadores. Y claro, un sector informal del que tú siempre has hablado, Abel, que hace más de 2 meses, simplemente dejó de cumplir con las normas de cuarentena y se fue a trabajar a puerta cerrada, con enormes dificultades, porque no hay clientela, porque la gente no sale, porque está tratando de sobrevivir, pero ya salió. Es lo que dices tú. Yo no sé por qué los ministros no se ponen ahí su bien y se van a dar unas vueltitas en el centro de Lima. Y vayan a ir por Camaná, Tacna, Callao, ahí nomás, a la vueltita de Palacio de Gobierno. Bajen por Conde Superunda, miren con sus ojitos lo que está pasando. Bajen del carro y caminen alrededor del Palacio de Gobierno. El presidente que le gusta jugar frontón, que se levante tempranito y se ponga su ropa deportiva y camine y mire en el barrio, ahí nomás, a la vuelta de su casa. Todo el mundo está trabajando ya clandestinamente, claro, con dificultades. Bueno, permítanles trabajar, por el amor de Dios. Lo único que está pidiendo la gente es lo más noble que puede pedir, trabajar. Porque fíjate qué nobleza del pueblo, que lo que pide no es que le regalen, no es robar, no es saquear, pide trabajar. Por el amor de Dios, Señor, déjeme trabajar. Y esas personas seguramente se pueden beneficiar, algunas, de un trabajo temporal que pueda ofrecer el Estado más adelante en proyectos de obra pública. Pero hoy, a esta hora, necesitan comprar para el almuerzo. Eso es lo que no se entiende desde el gobierno central. O sea, la preocupación hoy de las familias no está en un proyecto de inversión que se va a ejecutar en 6 meses. Está en qué almorzamos hoy día, porque no hemos vendido nada ayer. Creo que no se capta claramente el drama de las familias. No puede ser que los comedores no estén abiertos. Una estrategia de sobrevivencia que garantiza limpieza, que garantiza idoneidad en los alimentos. No hay ni un tercio de comedores abiertos. ¿Y qué hace la gente? Arma una olla común en el cerro, con un poquito de madera, unos troncos, cualquier material para poner la olla encima, porque no tienen ni siquiera electricidad, y con eso comemos. Hacemos un menú para el almuerzo. Teniendo la posibilidad de armar un comedor un poquito mejor, con una mejor calidad de alimento, donde el Estado podría entrar, ¿no es cierto?, con parte de la alimentación. Pero no se hace. Entonces, de nuevo, el Estado no ha incorporado, el Ejecutivo no ha incorporado las voces de los que dan empleo, ni las voces de los empleados. O sea, ni las voces de los que generan el trabajo, ni las voces de los que trabajan. Porque si las incorporara, escucharía qué es lo que está pasando en realidad. El gobierno vive en un mundo de ficción. O sea, es como decíamos, el ministro de Salud dice que las cosas van muy bien, que de qué nos preocupemos, hombre, todo va para mí. Están haciendo control de contactos, todo están haciendo. La ministra de Trabajo dice que la gente ya está contratando de nuevo, todo bien. Entonces, pero ¿en qué realidad paralela viven estos ministros? Pero bueno, para repartir un poco las responsabilidades, hablemos del Congreso. No podemos pasar por alto que ayer hubo, como nos adelantó el congresista Gino Costa, la reunión habitual de la Comisión de Constitución.
Tenían que aprobarse 3 cosas juntas: paridad, alternancia y eliminación del voto preferencial. Las 3 van juntas, tienen que ir juntas. ¿Por qué? Porque si yo quiero que una lista tenga un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, o una mujer, un hombre, una mujer, un hombre, en el orden que ustedes quieran, alternancia, ¿no? Es para que en el momento de votar, el resultado de esa elección también sea un hombre, una mujer, un hombre, etc. ¿Ok? También sea alternado. Para que sea alternado, tengo que eliminar el voto preferencial. ¿De qué me sirve poner la alternancia si el voto es preferencial? Yo elijo lo que quiero en la lista, en el orden que yo quiera. Hay los que dicen, no, pero siempre pues, la gente vota por el 1, por el 2, por el 3, por el 4, por los primeros, y si están alternados, eso va a favorecer la participación política de las mujeres. ¿Cuál es el problema central? Primero, las mujeres participan en desigualdad de oportunidades. Eso es real. Plata para las campañas, acceso a medios de comunicación, capacidad de hacer llegar sus mensajes, presencia entre la vida partidaria marginal. Así es. Los hombres las quieren de militantes, ¿no? Pero no las quieren de dirigentes. Si ustedes ven los padrones de afiliados, probablemente en algunas agrupaciones políticas haya incluso más mujeres que hombres, de afiliados. Pero en lo que es la dirigencia del partido, ahí no están. Y por supuesto, en los cargos de representación política tampoco. O sea, fíjense, no hay ninguna gobernadora mujer, ninguna. Alcaldesas provinciales son poquísimas, contadas con los dedos de la mano. Creo que son 10, más o menos, de 187. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que las mujeres no participan. Porque es muy costoso, en términos políticos, sociales y económicos, participar. Este tipo de normas lo que hace es favorecer, dar oportunidad, emparejar el piso, porque el piso no está igual, ¿eh? Créanme, de verdad, no está igual. Hace 20 años que cubro política, el piso no es igual para las mujeres, no lo es, nunca lo ha sido, pero podría cambiar. Y la idea de esta norma era que cambie. No porque las mujeres hagan mejor política que los hombres, ¿eh? De repente son hasta peores políticas que los hombres, sino porque tú no puedes tener un Congreso representativo, ¿no es cierto?, sacando a un sector que es la mitad de la población. O sea, ¿dónde está la representación de las mujeres? Estamos ahorita en el 25% del Congreso y no somos el 25% del país. O sea, nuestra democracia es, por definición, representativa. A veces no nos gusta, ¿no? O sea, lo que estamos viendo en el Congreso es un espejo de la sociedad. No nos gusta esa imagen, la imagen que vemos en ese espejo. Pero la gente que ha llegado ahí no ha llegado sola, votaron por ella. Muy bien. Paridad, alternancia. Se aprobó. No se aprobó, voto preferencial. No se aprobó. Y eso era lo central. Y no se aprobó por un voto. Por un voto. Marta Chávez intervino y dijo, fíjense, si no se vota todo junto, yo no quiero ni participar. Tenía razón, pues se tiene que votar todo junto. Ya pasaron el dictamen al Pleno, ojalá que en el Pleno alguien pida, ¿no es cierto?, una cuestión de orden y explique que si no se vota también el voto, la eliminación del voto preferencial, no hay forma. Lo que pasa es que a estos congresistas que ni siquiera se pueden reelegir, pero que quieren reelegirse, no les queda la menor duda, que presentarán su proyecto para reelegirse de todas maneras, aunque no prospere, estos congresistas quieren el voto preferencial. El voto preferencial solo conviene a los candidatos, a nadie más. No conviene a los partidos y no conviene al pueblo, pero sí le conviene al candidato. Y claro, como los congresistas han sido candidatos, han defendido el voto preferencial a morir, porque es su defensa contra la cúpula del partido, que también, por supuesto, no tiene democracia interna y elige a dedo. Para eso tienen que haber primarias, para que no elijan a dedo y tú puedas superar el problema de la falta de democracia interna que se supone superas con el voto preferencial. Pero vamos a hablar de economía hoy día. No puedo dejar de dedicar unos minutos a una alerta. Anoche tarde, Abel, tarde, después de las 10 de la noche me han avisado
que la Comisión de Educación, ¿te acuerdas que entrevistamos a su presidente esta semana? Sí. Mete un dictamen de la nada, ¿no? Para que las universidades privadas que no han obtenido su licencia sean ahora financiadas por el Estado peruano para que pague los costos de licenciarlas. Yo decía, no, o sea, el descaro, ya es una cosa que entonces no puedo creerlo. O sea, empresas que han estafado a los alumnos y a sus padres, porque esa educación ha sido una estafa, han hecho su lobby, ¿para qué? Para que ahora el Estado pague la formalización de su estafa. Es como si yo te robara, ¿no? No sé, te vendiera pues algo con menos peso, todos los meses, ¿no? Acá hay 1 kilo, mentira, de 800 gramos. Me descubren, y yo digo, ay, ¿sabes qué? La diferencia de los 200 gramos, que la ponga el Estado, pues, ¿no? Y todos contentos. Tú me dices, este señor está loco. Durante años me ha ofrecido un producto pésimo, de mala calidad, y ahora quiere que el Estado, o sea, la plata de toda la sociedad peruana, pague su estafa, arregle su estafa. Ya, sin la menor vergüenza. El Estado peruano tiene que mantener universidades públicas que le cuestan mucha plata al fisco porque son gratuitas. Y si tiene que meter 1 centavo, lo va a meter en las universidades públicas que sí tiene que mantener el Estado porque esa es su obligación. El Estado las creó, el Estado las tiene que sostener. Pero no puede meter plata en los proyectos privados del señor Luna Gálvez y su hijito, que está a punto de derrumbar toda la economía, todo el sistema financiero. Pero esto es un lobby de Luna. A ver, de estos congresistas, ¿quién tiene universidad no licenciada? Podemos, el partido de Urresti. A eso se han metido al Congreso, a conseguir prebendas para sus universidades Bamba. Entonces tú dices, no puedo creer el descaro. Primero querían crear una instancia superior a SUNEDU, ¿para qué? Para que revierta las decisiones de SUNEDU y le den su licencia a Telesub, que es una barbaridad. Ustedes han visto lo que es. Muy bien, el negocio del señor Luna. Ahora, como no le salió el negocio por ahí, porque es un descaro, ahora quiere que el Estado peruano le financie el negocio. ¡Qué bestia, Dios mío! O sea, ¿sabes qué? Yo decía, que no tienen vergüenza, no tienen sangre en la cara, no les da vergüenza, de verdad. Y a ustedes, queridos electores, por el amor de Dios, ¿cómo han podido votar por eso? Esto es un asalto al fisco, pero asalto legalizado, ¿no? Con proyecto de ley. Es un asalto al fisco. O sea, no puede ser que no se den cuenta en el Congreso. Anoche lo han parado. Porque, claro, querían debatir, es lo decía, la nueva metodología. A las 12 de la noche metes un dictamen, obviamente confabulado ya con el presidente y con algunos más, se aprueba el dictamen y el jueves entra al pleno. Es peligrosísimo este Congreso, ¿ah? Peligrosísimo. Nunca tan necesario un Senado, ¿eh? Estos son unos kamikazes. Y también, hablando de Luna, ayer el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, ha mandado una carta que es una joya de la economía, donde le explica en términos muy sencillos, que cualquiera de ustedes puede entender, por qué el proyecto para condonar deudas es pésimo. O sea, un prestigioso economista internacional, porque Julio Velarde es de gran nivel internacional, le explica a un ignorante en la materia, como es el presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, el señor Luna, que no es capaz ni siquiera de montar una empresa decente, cómo se maneja la economía. Y le explica, en términos muy sencillos, que le va a quitar sus ahorros a los ahorristas, discrimina porque, claro, esto es para algunos, o sea, algunos son felices porque no tienen que pagar sus deudas. La gran mayoría se queda sin crédito y sin ahorros, gracias a la iniciativa en Comisión de Defensa del Consumidor del señor Luna. Ahora quieren decir que no, es solo para las pymes, solo para los chiquitos, ¿no?
Es una cosa de loco, ¿sabes? ¿Qué tal carta? O sea, le está diciendo, mire señor congresista, le voy a explicar por qué usted es un ignorante. Eso es en resumen la carta. Porque realmente ignora las cosas más elementales del ahorro y el crédito, pero las más elementales. Si yo doy crédito, ¿no es cierto?, a la otra persona que ahorra le pago por su ahorro. Eso es lo básico, ¿no? O sea, a ti te cobro un interés y a ti te pago un interés. Tú me das tu plata y yo se la presto a él. Con lo que él me paga, yo te pago a ti. Oye, no es difícil, ¿no? Lo podemos hacer en un aula de primaria y explicarle a los niños cómo funciona el ahorro y el crédito. O sea, este señor ha decidido que las personas ya no me pagan el interés, entonces, ¿cómo le voy a pagar al ahorrista? Ahorrista, ojo, al que le he dado su plata, la plata del ahorrista, se la ha dado al que me pide el crédito. Si ya no le puedo poder devolver ni su interés ni su plata. Esa es la genial idea que fue descartada en la Comisión de Economía porque es pésima. Entonces ahora la Comisión de Defensa del Consumidor. Es una desvergüenza lo que están haciendo en el Congreso. O sea, en esta situación, con un ejecutivo que no escucha, que no aprecia ni a los trabajadores ni a los empleadores, que no quiere ni escucharlos, que no quiere cambiar nada, y un Congreso que decide hacer estas barbaridades, no hay forma de que salgamos del hueco, Abel. Es como si nos regresáramos. O sea, todos los países están pasando un mal momento. Bueno, el mal momento del Perú se está proyectando por los próximos años, no meses, años, si es que eso no cambia. Pero ahí dale, y dale, y dale. Entonces todos los días tenemos que perder el tiempo en discutir temas económicos que ya estaban superados en el Perú. Y estaban superados porque costaron mucho dolor. ¿O qué cosa creen que fueron los 80s? ¿Un paseo? De verdad, o sea, ¿qué cosa creen que fueron los 80s para la sociedad peruana? No fue ningún paseo. No fue ningún paseo. Acá la gente murió por no tener acceso a salud. La gente murió por no tener acceso a una nutrición sana. Entonces, ¿a eso queremos volver? ¿Ese es el planteamiento de este Congreso? Es impresionante lo que estamos viendo. Pero en fin, será por la pandemia. A ver, será por la pandemia. Nos tenemos que ir a 8:29 de Rosa María. Sí, ya nuestro invitado nos está esperando, el doctor Miguel Castilla. Así que vamos a la pausa y entramos con él. Y regresamos. Regresamos un instante. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. ¿Quieres dejar de usar lentes? ¿Mejorar tu salud visual? Ven a Oculáser, la mejor clínica especializada en ojos. Oculáser cuenta con tecnología de vanguardia en cirugías de catarata, miopía, retina y trasplante, exámenes especializados, convenios con todas las EPS. Llámanos al 265-4833 o visítanos en nuestro Facebook y www.oculaserperú.com. Oculáser, líderes en láser para la visión. Al estornudar y toser, expulsamos partículas de saliva con alta carga viral, capaces de ingresar a tu cuerpo, convirtiéndose en el principal responsable de producir y propagar enfermedades respiratorias como el coronavirus. Para prevenirlas, cuando estornudes, cúbrete con el antebrazo o ayúdate con un pañuelo. Si tienes las manos sucias, evita tocarte los ojos, nariz y boca. Lávate con abundante agua y jabón durante 20 segundos y evita el contacto con personas que tengan síntomas de infecciones respiratorias. Protégete del coronavirus. Es un mensaje de esta emisora. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación.
Al aire. De la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Estamos comunicados en Lima por Radio Santa Rosa, Chimbote, Radio Santo Domingo, RSD, Arequipa, Radio San Martín, Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. También se une Huánuco a través de Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública y Radio La Decana, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbres, la Radio del Arzobispado, Satipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Yurimagua, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Apumac Estéreo, Ametagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo, la página web de Radio Santa Rosa y los aplicativos móviles. Ya estamos comunicados con el doctor Miguel Castilla, ex ministro de Economía. Rosa María, adelante. Sí. Muy bien, muy buenos días. Vamos a conversar efectivamente con el economista Miguel Castilla para hablar de, la situación económica del Perú. Gracias por estar esta mañana con nosotros. Yo quería empezar por preguntarle al funcionario internacional, porque usted ha estado fuera del Perú bastante tiempo, y no al ex ministro de Economía. Imaginemos que el Perú es un paciente, y usted no conoce mucho de este paciente, no conoce sus antecedentes, ¿no? Lo echa a una cama, como estamos ahora actualmente, y le dice, doctor, ¿cuál es su diagnóstico? Bueno, eso quería preguntarle, ¿cuál es su diagnóstico después de ver las cifras de estas últimas semanas? Ante todo, muchas gracias, Rosa María, nuevamente por la invitación. Bueno, es un diagnóstico, digamos, que no sé si lo pondría en la unidad de cuidados intensivos, pero sí es un diagnóstico delicado. Yo creo que ya han pasado ya más de 3 meses desde que se inició esta cuarentena y podemos ver por los resultados que la economía está pasando por uno de los peores momentos en su historia, mucho peor, digamos, del promedio regional, y no se logra controlar del todo, digamos, la propagación de este virus. Entonces creo que estamos en el peor de los mundos. Ahora, dicho eso, creo que tenemos todavía la medicina para poder salir adelante, pero lo que se requiere son quizás en algunos casos mejores cirujanos y mejores médicos para aplicar esa medicina. Entonces, yo quisiera siempre ver el vaso medio lleno. Creo que todavía hay espacio para hacer mejoras, pero cada vez se torna más compleja la situación por lo que estamos viendo en el mercado laboral y por lo que estamos viendo en el Congreso y otros actores políticos que están entorpeciendo la reactivación de la economía. Ahora, un tema central es el empleo. ¿Por qué nos ha ido tan mal? Efectivamente hay una alta cuota de informalidad, pero los 2.300.000 empleos que se han perdido en Lima son informales, o sea, no son los empleos, son formales algunos obviamente, pero hay una cuota de informalidad también. ¿Qué es lo que está pasando con el empleo? ¿Por qué este es un factor que tiene que revertirse rápido y qué se puede hacer? A ver, lo del empleo ya no se veía venir, y eso creo que era la gran preocupación. Cuando uno hablaba inicialmente, Rosa María, de la ruptura de la cadena de pagos, era justamente por esto, era para evitar la pérdida de empleo, y creo que nunca se entendió así. Se pensó que esto era para preservar a las empresas, no, era para preservar la capacidad de las empresas de seguir contratando a mano de obra. Entonces, acá el empleo, digamos, no ha podido resistir la falta de demanda, la falta de producción, es natural, digamos. Las medidas inicialmente se optaron por un periodo relativamente corto. Este periodo se alargó mucho más de lo que cualquiera hubiese imaginado. Y es normal que las empresas no resistan tanto tiempo, tanto formales como informales, resistan tanto tiempo sin poder vender. Las medidas de cuarentena, digamos, fueron eficaces al comienzo, hubo un cumplimiento cabal, pero luego hemos visto que ya pasado el segundo mes, ya se tornaron un poco ineficaces. Entonces la pérdida de empleo ha sido muy fuerte. En lo que respecta al empleo formal, digamos, ha habido gran pérdida, ha sido muy focalizado, hemos viendo la encuesta del INEI, muy focalizado en aquellos establecimientos que contratan a menos de 10 trabajadores, hay una pérdida brutal de 60 y tantos %. Entonces, ¿qué cosa hacer? Yo creo que lo que hay que hacer es que el gobierno está intentando ahora reactivar, porque hasta ahora lo que ha hecho ha sido contener, que yo creo que es importante saber que es la contención, pero si no hay demanda, de nada va a servir que las empresas
funcionen, atiendan, que abran los centros comerciales, si es que no hay poder adquisitivo, digamos, que compre esto. Entonces yo creo que hay distintos ámbitos de acción. Yo creo que en lo que respecta a lo que acaba de anunciar el gobierno, me parece que está bien, digamos, la política fiscal expansiva. Yo creo que esto no es la panacea por el tamaño reducido que tiene el Estado, la inversión pública frente a la inversión total en la economía, pero está bien que eso se haga, porque no hay que escatimar ningún tipo de medida en esta estructura del partido. Yo no pondría toda mi apuesta en eso, yo creo que eso es un complemento. Yo creo que lo segundo es viendo la incapacidad de las empresas de poder llevar adelante, es, bueno, si tú diste un subsidio a la planilla, digamos, de repente tienes que ampliarlo de alguna forma. Y para mí, la verdad, lo más complicado ha sido esta falta de coherencia y consistencia al interior del gobierno. Vemos, por un lado, digamos, a ciertos ministerios, a la ministra de Economía liderando una cantidad de esfuerzos, y al interior vemos a otros que están en la dirección completamente opuesta. A mí, por ejemplo, en el caso de la suspensión perfecta de labores, que es una figura extrema, pero que se dio para justamente preservar el empleo y evitar que quiebren las empresas y que se pierda el empleo, digamos, ha sido muy lamentable el accionar del Ministerio de Trabajo. Yo creo que ahí hay una clara responsabilidad de no tener en cuenta la urgencia, digamos, a la que estamos enfrentados. Como un ejemplo, obviamente los protocolos, digamos, que son necesarios cumplirlos, pero capaz se les pasó la mano. Y ahora lo que estamos viendo es que de planear una reanudación de la actividad económica ordenada en 4 fases, ahora es adelantemos todo, ¿no? De una forma quizá un poco desordenada. Entonces, yo creo que todos estos elementos, digamos, han hecho que el empleo caiga más, y la precariedad del empleo que continúa a futuro es la gran pregunta, ¿no? La informalidad va a ser mucho mayor a la que teníamos anteriormente. Entonces yo creo que, digamos, ahora yo no me pondría, digamos, a criticar, sino a plantear medidas. Yo creo que tienen que flexibilizar más, digamos, cambiar los actores. Yo comenzaría cambiando algunos actores, que tengan mayor conciencia de lo que significa la economía, dejar la ideología de lado en este momento, porque si no vamos a tener una masa muy grande de desempleados, como ya lo estamos viendo, con una convulsión social, y esto es el caldo de cultivo para que de otros lados del Estado comiencen, digamos, a sabotear la recuperación económica. Entonces, obviamente reformas laborales en este momento puede ser una herejía hablar, pero, o sea, si no hacemos una reforma laboral, digamos, ahorita no sé cuándo la haríamos. O sea, usualmente las reformas, Rosa María, se hacen cuando el país está en crisis. Ahí es cuando se han hecho reformas porque no te queda otra. No sé si hay apetito para ello, pero se tiene que replantear, digamos, muchas cosas en el país, si no el costo de esta crisis va a ser muy largo y el dolor a las familias y el ciudadano a pie el costo va a ser muy, muy fuerte. Entonces, yo creo que hay que hacer de todo ahorita, con efectividad, con rapidez, dejando ideología y prejuicio de lado. Claro, pero el problema es complicado con un Congreso como el que tenemos en este momento. Ayer el presidente del BCR, Julio Velarde, envía una carta muy bonita, la verdad, muy fina, pero es toda una lección de economía. Debería repartirse en los colegios, ¿no? Para que los chicos entiendan qué es el crédito, qué es el ahorro. Pero se le envía al presidente de una comisión del consumidor que está dispuesto, con mucho entusiasmo, a quebrar todo el sistema de ahorro y crédito del Perú. Y mientras más chico, más daño va a hacer. Sí, no, y sobre todo... Su iniciativa no está... su iniciativa no es una iniciativa del solito, ¿eh? Parece que tiene mucha aceptación en el Congreso. Sí, a ver, yo viniendo de la carta, creo del funcionario público más respetado del país, porque yo creo que Julio Velarde se ha ganado, digamos, esa reputación a nivel del Perú y a nivel internacional. Yo creo que lo que él dice es absolutamente cierto. A ver, si yo me pongo en la posición de congresista por un momento y veo que efectivamente tengo una gran masa de gente, digamos, que ya perdió su empleo, y que no va a poder pagar sus deudas hipotecarias, y pese a que los bancos han hecho un esfuerzo, digamos, con las regulaciones de la superintendencia, de reprogramar ciertos créditos. Bueno, quizá hay algunos casos focalizados en los cuales hay que darle un mayor apoyo acotado a las personas que han, por ejemplo, sufrido desempleo, para cierto tipo de créditos,
y evitando que esto se vuelva un tema, digamos, que la medicina sea más cara, digamos, más costosa que la enfermedad. O sea, acá está en juego, y lo que siempre había un consenso en los economistas, es que si algo nos daba cierta tranquilidad en medio de todo, es que podíamos evitar una crisis financiera en el país. Y esto es la forma más rápida de echarle leña al fuego y tener una crisis financiera. Se habla, digamos, de 10 millones de ahorristas, y ya comienzan a haber rumrunes de potenciales corridas, solamente ante el hecho de que estén viendo estas medidas. Yo espero y confío que los congresistas tomen conciencia de que, si bien hay un problema que quieren resolver, y digamos, pero la forma como lo están planteando, digamos, no focalizada, de manera abierta, va a hacer quebrar a muchas entidades financieras, y lo peor de todo, Rosa María, es que esto va a minar toda la efectividad de cualquier política de reactivación, porque sin crédito no hay reactivación. Eso no existe en ninguna parte del mundo. Y las crisis bancarias son muy costosas, 20%. En la Argentina, la última crisis que tuvo le costó como 30% del PBI. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar 30% del PBI? De incrementar impuestos. ¿Y esto quién lo paga? Todos los ciudadanos. Entonces, yo creo que habría que darle, y ojalá que hoy, que se reúne la Comisión de Defensa del Consumidor, prime, digamos, la sensatez y planteen algo, por ejemplo, que no afecte a las cajas municipales, los bancos más pequeños. Estos, básicamente, el 90% de sus ingresos son intereses. Si al 90% de tus ingresos los pones en la congeladora, quiebran, no hay otra forma. La superintendencia se va a ver obligada a intervenir, y esto va a significar, digamos, una quiebra en la cadena de pagos. No se va a poder intermediar recursos en la economía. Ahora, y esto va a conducir a más quiebras. Lo que nos dijo el presidente de Caja Cusco, que es el presidente de la Federación, es que el Fondo Seguro de Depósito, que es la tranquilidad de todo ahorrista, con menos de 90.000 soles, por lo menos, o de 100.000 soles, sabes que el Fondo Seguro de Depósito que tiene el BCR te cubre. El Fondo Seguro de Depósito, en una quiebra sistémica de cajas, no alcanza ni para el 10% de los ahorristas. Eso es dramático. Le está diciendo, y muchos ahorristas están en las cajas porque las cajas te ofrecen una tasa de interés buena, mucho mejor para largo plazo, ¿no? A un año te ofrecen 5 o 6% que no te ofrece la banca grande. Entonces, para pequeño ahorrista, la caja sí ha sido una solución muy efectiva. A ese pequeño ahorrista que ha subdividido su dinero en varias cajas para estar protegido por el Fondo Seguro de Depósito, lo matas. O sea, no hay forma de que vuelva porque no hay forma que le paguen. Lo matas, en este momento lo matas. Y es un doble golpe, Rosa María, porque acordémonos que también han habido medidas para disponer las ETS, y una fuente de fondeo de las cajas son las ETS. Entonces ya han sufrido una salida de sus depósitos, digamos, es entendible, digamos, esos recursos son de los titulares, pero esto, digamos, sería muy complicado. Yo entiendo que están tratando de ver una forma de focalizar la norma para hacer control de daños, pero esto no se requiere. O sea, si se requiriese, si no los bancos no hubiesen hecho nada, digamos, en fin. Pero lo que se han hecho ha sido reprogramar los créditos. Y yo creo que al final, en vez de mejorar la bancarización del país, vamos a acabar desintermediando la economía, guardando la plata bajo el colchón como se hacía hace 20, 30 años en este país, y matamos el sistema financiero. Entonces, y no solamente eso, las cajas, sus dueños son los gobiernos locales, son las municipalidades. Vamos a crear un problema incluso social mayor del que se tiene previsto por una medida, digamos, no pensada. Y lo peor de todo es que estas medidas, que son así totalmente transversales, no focalizadas, al final acaban siendo muy regresivas. ¿Qué significa esto? Acabas beneficiando a quien no debe recibir beneficio. O sea, las personas que tienen su casa de playa en una hipoteca, bueno, pues no van a tener un alivio. Y para eso, digamos, no está hecha creo que eso no es el espíritu del legislador. Entonces, pensar bastante bien de que, digamos, por ganar aplausos de corto plazo, esto sí es peligrosísimo. O sea, sí ha habido algo peligroso, todo es peligroso, pero esto en particular tiene ahí podemos caer una depresión, como decía Julio Velarde, no solamente este año,
sino por los siguientes años. Y no estoy siendo alarmista, no es que acá hay que hacer un psicosocial y gritar, sino efectivamente esto es perjudicial para la economía peruana, absolutamente perjudicial. Yo creería que podrían hacer un programa focalizado de apoyo a aquellos que han perdido el empleo, con un tope, digamos, razonable. Entiendo que hay propuestas que se van a discutir eso. De hecho, las cajas, la información que tenemos es que ya reprogramaron el 70% de sus créditos. Ya, porque son microcréditos, ya los reprogramaron. O sea, correcto. El 70% ya se resolvió por mecanismos propios, sin intervención de nadie. Entonces, porque no se necesita la intervención del Congreso para que una caja modifique su esquema de pagos con sus... Porque no quieren perder sus clientes tampoco y entienden que están en dificultades. Ahora, cuando uno mira las cifras de Chile, Colombia, Argentina, acá nomás, para no compararnos con Europa, en fin, ¿no? ¿Por qué a ellos, teniendo la misma pandemia, y habiendo tenido cuarentenas tal vez más moderadas que las nuestras, pero habiéndolas tenido, les va mucho mejor? No les proyecta el Banco Mundial una caída de -12. Estamos con, creo que Belice es el único país de la región peor que nosotros. ¿Por qué la proyección tan mala al Banco Mundial? Y de todos los economistas que nos vamos a 2 dígitos dicen de todas maneras. Sí, lamentablemente es así. Bueno, un factor es la pandemia, es la cuarentena, que ha sido acá ultra rígida. Y yo esa misma pregunta se la hacía a un colega colombiano, el gobierno colombiano, alguien con quien trabajé en el BID, y me decía, oye, ¿por qué ustedes en su peor escenario caen -6, en el peor de los escenarios, y nosotros estamos al doble que ustedes? Y él me decía, bueno, uno es que la cuarentena fue focalizada, nunca se interrumpió los deliveries, siempre se propició el comercio online. Factor 1. Factor 2 es que a diferencia de lo que ocurre en nuestro país, ahí hubo una política de apoyar a la gran empresa, porque en el caso de Colombia, la gran empresa es una fuente de empleo de muchas pequeñas y medianas empresas en cadenas productivas, cosa que acá no se hizo. Entonces, incluso en el caso colombiano a mí me llama la atención porque he sentido una caída brutal en el precio del petróleo, que es fundamental para las finanzas públicas de ese país. Nosotros hemos tenido, al contrario, un beneficio porque somos importadores netos de petróleo. Entonces yo creo que es una mezcla de cuarentena demasiado draconiana, de alguna forma de demonizar, ideologizar las políticas de intervención pública, de trabajo, de algunos sectores, digamos, que y no se ha puesto a la empresa privada en el lugar que tenía que tenerlo para definir exactamente cuál era la salida de esta crisis. Ellos son los que conocen, digamos, el pago de planillas, pago de proveedores, qué hacer. Entonces, y un poco también de reflejos tardíos. O sea, yo escucho al sector turismo, por ejemplo, hace rato que vienen diciendo de que están en problemas. Ha pasado, digamos, 3 meses, y si no es que el presidente de hacer una carta en el comercio, a página entera y en otros diarios, hablando de la agonía del sector turismo, ahí recién como que se despiertan las autoridades. Entonces, yo creo que un sentido de urgencia mayor ha debido primar, y no que no haya primado, yo creo que han habido, digamos, el Ministerio de Economía, quien yo lo conozco y yo sigo el trabajo que están haciendo y lo apoyo. Digamos, es muy difícil actuar solitario, como llanero solitario, digamos, es muy complicado. Entonces, falta de velocidad. Sí digamos, cuando han visto que una medida no funcionaba, la han corregido, y eso está bien, porque no hay bolas de cristal para esta situación. Pero vamos, yo creo que ahora hay que nada más pensar hacia adelante y qué se hace de manera efectiva. Y yo creo que cualquier medida pública va a ser insuficiente si no se comienza a pensar en los proyectos grandes en el país. Nadie habla de los proyectos que están paralizados, digamos, los proyectos mineros que están paralizados. Nos guste o no nos guste, estos jalan la economía. Y tenemos a proyectos como Tía María y otros que obviamente requieren la licencia social para que sean sostenibles en el tiempo, pero estoy seguro que hay otros más que están ahí parados y no se le escucha ni una sola palabra a la ministra de Energía y Minas. Yo no le he escuchado hablar ningún momento en esta crisis. Entonces, ahí tienes un factor. No se ha licitado ningún proyecto en proinversión, absolutamente ningún proyecto. Entonces, yo creo que hay voluntad, capaz hay miedo a tomar decisiones, porque uno toma decisiones, se penaliza,
O sea, por ejemplo, yo veo que un acto de transparencia, la ministra de Economía y el Ministerio publica la lista de 70.000 empresas que se han beneficiado de Reactiva. Y yo creo que está bien, digamos, que se sepa, y si hay que pulir cosas que se pulan, cosas de fiscalización, pero luego esto es usado en el Congreso, por ejemplo, para decir, miren, ahí están los bancos favoreciendo a la empresa A y B, entonces acá hay algo raro. Entonces, al final, la transparencia se utiliza para otros propósitos. Quieren una comisión investigadora y quieren fiscalía. O sea, por prestarle plata a empresas que están al borde de la quiebra. El público cree que una empresa que sí ha tenido solvencia a lo largo de muchos años, la tiene hoy. Entonces, ¿por qué le prestan a las clínicas? Porque las clínicas están en severísimas dificultades. La gente no va a la clínica. No va porque es cara y porque tiene terror de contagiarse de otra cosa. No tienen pacientes. Entonces esta gente está loca. Y lo que esto provoca, Rosa María, es que entonces el funcionario público, al ver que hay esto, entonces simplemente se retrae y dice, yo me voy a meter en un lío, entonces mejor no hago nada. Y eso es lo peor que puede pasar. Claro, entonces ministro, no quieren terminar como usted, pues. Dicen, el problema, claro, Castilla habla porque, bueno, no puede salir del país. Pero imagínate, yo que me voy a comer un pleito, que voy a sacar adelante una licitación, después termino preso. Pero yo creo que uno se tiene que comprar los pleitos. Cuando uno entra a la función pública, tiene que saber que hay activos y pasivos, y uno tiene que asumir la responsabilidad de todo. Y que uno tenga miedo no debe ser, digamos, una excusa para la inacción. O sea, yo creo que, bueno, no vamos a esperar que se reforme el control interno, que haya mayor soporte, pero lamentablemente estamos en una crisis que es gigantesca, y acá significa tomar decisiones desde la cabeza que proyecte un mayor liderazgo y una mayor consistencia del equipo que está ahí, y una mayor conciencia de parte, digamos, del Congreso, que yo creo que, digamos, necesita escuchar a los técnicos. Ser técnico ahora se ha vuelto una mala palabra. Digamos, los técnicos están fuera de cualquier debate porque supuestamente hay intereses de por medio, no escuchamos al pueblo. Eso, digamos, es un cliché y es un absurdo. O sea, acá todos tenemos que aportar ideas. Entonces, yo creo que ahora que estamos pensando en la reactivación recién, que es la tarea más fuerte, o sea, hay tabús, hay mitos que hay que desterrar. El tema laboral es central. No vamos a poder tener una recuperación con leyes arcaicas, rígidas de hace mucho tiempo. Hay experiencias exitosas, el régimen de la agroexportación funcionó muy bien, formalizó. Bueno, ¿por qué no se piensa en eso? Hay otras formas de ver la economía, digamos, y si no se hace ahora, yo no sé cuándo se va a hacer, porque este es el momento en el cual el grado de urgencia está al tope. Más urgente que esto no creo que haya, Rosa María. Entonces, nada, yo creo que lo que tenemos que hacer es que todo funcione ahora sí, que el pago de bonos se agilice, si hay necesidad de un pago adicional de bonos, no se tendrá que hacer. El empleo público puede ayudar, no creo que sea la panacea, yo creo que es la inversión privada la que va a sacar adelante este país, pero la inversión privada está aterrada porque se escucha lo que dice el Congreso y ve esta cuestión un poquito, digamos, informal del gobierno, que sí, que no, o que da cierto beneficio y después no hay aplicación. Yo creo que esto, digamos, no ayuda. O sea, yo creo que la urgencia está dada, yo creo que el presidente se ha dado cuenta de esto, ha convocado a los gremios, está pensando ahora en cómo trabajar con el sector privado. Ya, bueno, lo he hecho para atrás, ya. Ahora hacia adelante, ¿qué se debe hacer? Inversión grande, destrabar proyectos. Hay Majesiguas, hay otros proyectos que pueden generar, digamos, actividad rápida económica, pero ahorita lo clave es volver a enganchar al sector privado, que está desconcertado, está sobreendeudado y está al borde de la quiebra. Entonces, y quien paga el pato son los empleados, los trabajadores. ¿Cuánta gente va a ser arrojada porcentualmente a la informalidad? Si éramos 70 informal, 30 formal, ¿llegaremos a 90 informal? No, bueno, los cálculos que se han hecho, por lo menos cuando se estimaba la pérdida de empleo en Lima en 25%, ahora que 50% capaz sea mucho, y Lima no refleja la realidad del país, o sea, esto va a ser más grande. Yo creo que como mínimo 80% de informalidad, 8 de cada 10 peruanos, o sea, eso de una PEA de 17 millones,
vamos a tener 13 millones de informales. Y ahorita la informalidad es una válvula de escape, digamos, de la economía, pero la informalidad significa precariedad, digamos, y entonces, y significa menos ingresos tributarios para poder reconstruir, financiar el presupuesto, y poder volver a tener la capacidad de paliar una siguiente crisis, porque esto no es que acaba acá y ya no hay más shocks externos. Vendrá una siguiente crisis que ojalá nos coja con una mayor fortaleza fiscal, digamos, reconstruida nuevamente hacia adelante. Entonces, yo creo que la informalidad es un gran legado. Hay regímenes, cuando uno dice, ok, ustedes todos hablan de la informalidad, ¿qué proponen? ¿Por qué? ¿Qué hacemos? Entonces acá, por ejemplo, una idea, ¿no? Acá, cuando una empresa es formal, básicamente la fuente de ingresos que tiene una empresa, básicamente es la productividad de su trabajo. ¿Cuánto producto sacas de un trabajador? Y eso sirve para pagar tres cosas. Los salarios del trabajador, por un lado. Lo segundo es los costos no salariales. Y lo tercero, pues un beneficio, porque las empresas no están, digamos, tienen un lucro, digamos, y eso no está mal. Pero sí es que el segundo componente, que son los costos no salariales, son enormes. O sea, si tú pagas 100 a un trabajador, tienes que pagar 70 soles adicionales, 170 soles, pues no hay ningún incentivo para poder ser formal, por un lado. Por otro lado, la productividad, digamos, es muy baja. Entonces, la formación, los sistemas de formación tienen que mejorarse de manera seria. Digamos, estos temas al final acaban siendo, digamos, temas muy complicados políticamente de lidiar, y todo se ve como un recorte de derechos laborales, cuando finalmente el mundo está evolucionando. Ya no hay esta relación empleado, como lo he comentado anteriormente, no hay una relación empleado-trabajador. Ahora es el mundo de las plataformas digitales, hay desintermediación laboral, y no estamos adecuando a esto. Hay el futuro del trabajo que viene por la tecnología, digamos, ya no es el típico patrón-empleado. Esa relación ya no existe en el mundo moderno. Pero seguimos con una retórica y enfrascados en unos debates estériles, y al final tenemos como consecuencia 80% de la población desempleada, tenemos como consecuencia empresas que quiebran, y retomar un empleo es muy difícil. Es muy difícil porque la empresa se piensa, bueno, yo ahora, si antes se hacía con 80 y puedo producir con 50, bueno, me quedo pues con 50. Y esos 30 adicionales, ¿qué cosa van a estar en la calle? En los primeros 2 meses, sobre todo los primeros 2 meses, ya no tanto hoy, observamos que toda la izquierda peruana, en una posición muy ideológica, creía que la cuarentena era lo mejor que nos había podido pasar, porque era el fin del capitalismo en el planeta, que ahora sí caía todo el sistema capitalista, porque en realidad la pandemia había desnudado, ¿no es cierto?, la fragilidad del capitalismo como un sistema de asignación de recursos eficiente. Bueno, al mes 3 y sin empleo todo el mundo, y estamos empezando el mes 4, ya no se dice mucho eso, ¿no? Como el tema ideológico ha comenzado a bajar para tener que enfrentarnos con realismo a que la gente necesita trabajo. Eso es, creo que, central. Pero ha habido un momento ideológico, ¿no? No, sin duda, y no solamente acá, sino en el mundo. O sea, esto viene del discurso de Trump, del discurso de otros, digamos, que ya se acabó la globalización y el capitalismo popular. O sea, yo creo que sí, pero yo creo que hay que ser consistentes con el cambio. Bueno, si es que ya eso genera menos ruido, bueno, hay que plantear cosas que finalmente hagan que el mercado funcione mejor, crear empleos de calidad, crear un sistema de protección social, digamos, y esto pasa por gravar más a la gente, ingresos fiscales, y eso pasa por, obviamente, ampliar la formalización de la economía, porque si vamos a tener una caída de la recaudación tan grande como la que se prevé, Rosa María, digamos, no tenemos la capacidad de tener un mínimo estado de bienestar. Cuando los congresistas en general piensan de una reforma previsional, por ejemplo, un factor básico es que hay un pilar solidario. Digamos, aquellos que no pueden contribuir, el Estado tiene que subsidiarlos. Pero si no tiene con qué subsidiarlos porque tiene un déficit de 10% y se le ha caído la recaudación en 3 o 4 puntos porcentuales y recuperar va a ser muy difícil, ¿cómo vamos a poder de manera sostenible y responsable dar soporte a un estado de bienestar, digamos, vía la pensión, por ejemplo? Entonces, acá hay que ser bien conscientes de eso.
quería preguntarle cuál es la proyección a fin de año. Hace años que en el Perú no hablamos de déficit fiscal. O sea, pero cuando nosotros éramos chicos, y usted también, en los 80s, solo hablábamos de déficit fiscal. No hablábamos de otra cosa. Esta generación joven no tiene la más remota idea de la importancia del déficit fiscal, pero la mía, que vivió en el apocalipsis, sí. ¿Cuál va a ser el déficit fiscal de este año? Bueno, es difícil prever, pero yo creo que el déficit fiscal no tanto va a ser por el gasto, sino va a ser por la caída de los ingresos principalmente. A ver, el MEF no ha publicado todavía su marco macroeconómico multianual y creo que muchos están esperando eso, pero yo diría que por las cifras que estamos escuchando de empleo, podríamos tener de 2 dígitos fácilmente este año y quizás también el año entrante. Ahora yo creo que la fortaleza macro que hemos acumulado en el tiempo te va a permitir financiar esto. Pero si siguen estas políticas, digamos, populistas, esto va a minar la credibilidad del país. Y un bonista que financia ese déficit fiscal se va a pensar más de una vez. O sea, si no hay seguridad jurídica en el Perú porque los contratos no valen nada, no solamente en los peajes, sino si se aprueba lo del Congreso, se está entorpeciendo la seguridad jurídica de un contrato entre privados, por ejemplo, a nivel bancario. O sea, me está diciendo que vamos a un déficit fiscal de menos 10, por lo menos. Bueno, yo creo que si vemos la recaudación que ha colapsado en menos 40% a la fecha, más el impulso fiscal que recién empieza, porque el impulso fiscal, digamos, lo más importante de la política de estímulo ha sido la Reactiva Perú. Eso ha sido lo más grande, 4 puntos del PBI, se va a 8 puntos del PBI, pero eso en el corto plazo no es déficit fiscal. A futuro sí, porque son préstamos garantizados, es liquidez del Banco Central. Lo que se ha hecho ha sido muy, muy chiquito. Y me acuerdo inicialmente cuando el plan de reactivación, el plan de estímulo económico tenía 4 fases. La atención a la emergencia, la contención y después la reactivación. Y habían dejado 4 puntos del PBI para la reactivación. Eso todavía no se está dando. Creo que parte de lo que arranca Perú va a ser eso. Pero yo diría que sí vamos a un déficit importante, que no está mal que lo tengamos, porque justamente lo más importante que el déficit es el nivel de deuda. El nivel de deuda nuestro nos permite financiar estos déficits, no ad infinitum, por un tiempo limitado, y tenemos activos. El MEF ha logrado ahorro público, que no son las reservas, ojo, es ahorro público que permite paliar esta situación. Pero tenemos que pasar una proyección hacia adelante, o sea, no es un tema de 2 años, es un tema de los siguientes 10 años. Había una norma de responsabilidad fiscal, ¿no es cierto? Esa se ha quedado en suspenso para este año. Entiendo que parte de pedir las facultades era suspéndame la norma de responsabilidad fiscal porque voy a volar. Correcto. De todas maneras. Entonces el MEF sabe a volar. Sí. Pero ¿cuánto tiempo? O sea, usted me dice 2 años con un déficit fiscal de ese tamaño. Yo creo que se puede financiar, digamos, obviamente esto va a depender. O sea, hay muchos supuestos acá, y un supuesto grande también es lo que pasa fuera del país, porque finalmente somos una economía que depende del precio del cobre, el precio del cobre sube, digamos, se reactiva cierta actividad y eso, digamos, el ciclo comienza a mejorar. Pero yo creo que estamos en un déficit muy, muy grande que se puede financiar, creería yo, fácilmente por 2 años. Más allá de eso, yo creo que el gobierno tiene que comenzar a pensar en una consolidación fiscal. Porque lo peor que puede pasar es que perdamos el grado de inversión. O sea, digamos, yo no creo que eso en el corto plazo esté en juego, porque la fortaleza es muy, muy grande, pero se comienza a erosionar. Y yo creo que tenemos la capacidad de tener déficit. Ahora es bueno. Ahora el tema es que ese déficit conduzca a una reactivación. Si ese déficit no conduce a una reactivación y se comienza solito a reducir, estamos en problemas. O sea, yo creo que sí es importante que el MEF plantee cuál va a ser su plan de mediano plazo y de hecho hay una norma que cuando un gobierno está de salida tiene que plantear cómo está dejando, como una auditoría, cómo estás dejando la economía y cuál es tu proyección hacia adelante, cuáles son los pasivos que estás dejando hacia adelante. Yo participé en un cambio de gobierno en roles distintos de García Humala. Y tú tienes la responsabilidad de a quien vaya a tomar la siguiente administración, de darle un horizonte y tus propias soluciones, digamos, alternativas de qué hacer con una serie de temas. Es un mandato de ley. Espero que eso no sea interrumpido, digamos, es una obligación y eso de alguna forma también ancla expectativas, porque ahorita la incertidumbre es lo que
creo que atenta más contra la recuperación. Al no saber qué esperar, esto, digamos, hace postergar inversiones, o el Perú se podría convertir en un país más riesgoso de invertir. Claro, y los capitales son más adversos, ¿no? Claro, hay una encuesta hoy en gestión que señala que 9 de cada 10 empresarios, 9 de cada 10, cree que el gobierno no tiene ningún plan de salida. No, a ver, yo creo que, o sea, yo no sería partidario de hacerle un apanado, digamos, al gobierno, pero no te digo, pero yo sí creo que esto debe ser un llamado de atención serio, porque ya no se puede seguir improvisando y no se puede dejar solo el Ministerio de Economía para que se lleve a andas toda la política de reactivación en el país. Reitero, acá el Ministerio de Trabajo tiene un rol muy importante, el Ministerio de la Producción muy importante, y los sectores que no se les escucha en absoluto, de infraestructura, de minería, de energía, que están ausentes absolutamente de cualquier propuesta de reactivación. Usted me ha hecho recordar que tenemos ministro de Energía y Minas, ministra de Energía y Minas. Me acaba de hacer recordar, no tenía ni recuerdo de eso. Tiene toda la razón. No, ni siquiera la invitan a las reuniones de nada, no abre la boca. Somos el segundo productor de cobre del mundo, somos el sexto productor de oro del mundo y no se oye ni una sola palabra de eso. Y no se está pensando, pues ahora nos vamos a enloquecer y vamos no, hay minería responsable, hay licencia social, que es fundamental para la sostenibilidad de estos proyectos. Pero no hay ninguna sola palabra del sector, más allá de la pesca, que ya se abrió, y la agroindustria, que felizmente nos está ayudando en términos de las exportaciones, que están yendo bien, pero los sectores que son claves en el país no se dice absolutamente nada, que es infraestructura, proyectos grandes que están trabados, y el tema, digamos, extractivo. Entonces, nada, yo creo que si se quiere tomar en serio la reactivación, yo empezaría por los sectores grandes. O sea, ya no hay el tema de la o sea, todo tiene que verse, todo es integridad. Todo suma. Ahora, la ministra de Economía anunció hace varias semanas que se estaban abriendo proyectos públicos de infraestructura, o sea, que se estaba moviendo construcción civil en proyectos del Estado. No sé cómo están dando eso, porque no se ve. Los proyectos de construcción civil privados recién se están moviendo, pero se están moviendo muy despacio. La construcción es clave porque tiene multiplicadores muy grandes y emplea mano de obra, digamos, son intensivos en mano de obra. Entonces yo creo que eso va a ayudar, pero tiene que haber claridad con respecto a lo básico. Por ejemplo, si no hay claridad con respecto al financiamiento de estos proyectos, porque la banca está ahorita tambaleándose ante esto, digamos, uno se lo va a pensar más de una vez. Entonces, yo creo que para lograr una reactivación en sectores que son claves, el sector de la construcción, digamos, el sector de servicios, que tiene un peso muy grande, el comercio. O sea, no solamente es abrir, sino es generar la demanda para que compre esos bienes. Ahora, eso es lo que le dice el ministro. O sea, ¿qué pasa? Usted abre el centro comercial, entre que la gente se muere de miedo de ir, va a ir gente, pero no va a ir la gente que está acostumbrada a ir normalmente a pasear. Va el que tiene una decisión de compra ya tomada, compra, se retira, ¿no es cierto? No hay demanda, pues la demanda, si mi sueldo me lo han reducido o ya no tengo trabajo, voy a comprar comida, nada más. Entonces, ¿de dónde va a salir la demanda? ¿Cómo regresamos al círculo virtuoso de la economía? Por eso yo creo que se tiene que pensar en estos proyectos grandes que tienen un efecto sobre la demanda agregada. O sea, la demanda agregada, el sector público tiene un rol importante contracíclico y lo tiene que ejercer a plenitud. Pero por otro lado, si la oferta está ahí parada en proyectos que tienen un impacto muy grande y dinamizan. O sea, cuando uno habla, por ejemplo, de proyecto minero, no solamente piensa en la minería, tiene una cantidad de impacto indirecto en el empleo muy grande. Yo me acuerdo de un estudio de hace unos años que decía que de cada puesto directo generado por la minería hay 9 empleos indirectos en servicios, en otro tipo de sectores. Entonces, yo creo que uno es despejar un poco la incertidumbre que hay en el país. 2, es pulir un poco los instrumentos que tienen disponibles, dejando todos los prejuicios de lado, y si hay que cambiar de actores, pues que se cambien de actores, porque demasiado ya está en juego, y el costo social es demasiado alto. Y 3, tener un horizonte de hacia dónde estamos yendo. Entonces yo creo que estas cosas no son muy difíciles de articular, y yo creo que hemos logrado salir de peores crisis en el pasado, no sé si, o crisis similares en el pasado,
Y acá todavía yo no veo, digamos, que se alineen los astros para tener una unidad de propuesta de lo que hay que hacer. Ahora, Digamos, acaba usted de corregirse, de hecho, hemos salido de peores crisis, de hecho no, de iguales crisis. Esta es la peor, ¿no? Bueno, lo que pasa es que todavía no sabemos cuál va a ser el impacto, pero la peor, digamos, fue la de Alan García, la del 89, ahí fue una contracción de 12,3%. Acá, digamos, si uno le cree al Banco Mundial, va a ser parecida. Yo creo que si uno escucha al Consejo Fiscal, los escenarios que plantean son peores, y después uno tiene que remontarse, digamos, a la guerra con Chile, como lo ha dicho Waldo Mendoza y otros, que es una caída de 33% de la economía. Yo pienso que ya el punto mínimo ya se dio. Yo creo que ya el fondo ya se dio en el mes de abril. Y ya va a comenzar gradualmente a haber caídas menos dramáticas, pero igual caídas. Y probablemente la recuperación la veamos todavía de acá a un par de años. Entonces, yo creo que hay que pensar en que cómo aceleramos la recuperación de la economía y en particular cómo aceleramos la recuperación del empleo. Ahora yo diría más es pro empleo, más que nada, y eso implica remirar las reglas legislativas, darle mayor soporte a ciertos sectores que están todavía, que pueden evitar quebrar. Yo creo que eso hay que hacerlo. Claro, ahora, la buena noticia, para no ser tan pesimistas, es que los que vivimos los 80s fue una crisis larvada que venía desde el gobierno militar, ¿no? Era una crisis muy larga, 15 años de crisis, con poco crecimiento o nulo crecimiento, en fin, con muchos problemas. Entonces, claro, el 89 es la hecatombe. La ventaja de esta crisis es que vino de un día para otro, y esperemos que se vaya a la misma velocidad. Esa es la ventaja, para establecer por lo menos una visión un poco más positiva al final. Mira, el tema positivo es que tenemos un país que tiene muchísima potencial, un potencial gigantesco de inversión. Uno está afuera y el Perú, frente a sus vecinos, por lo menos hasta antes de esta crisis, era la envidia, ¿no? Crecimiento menor, pero el mayor de la región. Muchos proyectos de inversión disponibles. Había mano de obra, digamos, calificada, había atractivos, o sea, un marco legal, digamos, que había sido sostenido por 30 años, que es una cosa no usual. O sea, hemos tenido continuidad de políticas con gobiernos de distinto signo político y se mantuvo, digamos, una coherencia a lo largo de casi 30 años. Y eso hacía que el Perú se distinga del resto. Entonces yo creo que eso todavía más o menos tenemos con nosotros. Digamos, la esencia no se está perdiendo. No es que vamos a cerrar la economía, no es que nos hemos enloquecido, sino yo creo que tenemos que agarrarnos de esas fortalezas y añadir nuevas fortalezas para poder, y tenemos la capacidad de hacerlo, Rosa María. Yo no veo por qué no haya, pero tiene que haber mayor claridad y mayor también conciencia del costo de la inacción y del costo que traen medidas perjudiciales que vienen del Congreso de otros lados. O sea, yo creo que para también pensar en positivo, los peruanos se la agencian para sobrevivir, digamos, y esa ha sido la historia de nuestro país. Y el gobierno tiene que facilitar eso, y ahorita promover activamente y con eficacia y transparencia. No estamos viendo todo eso ahora, pero yo no diría que el Perú ya se acabó la historia, vamos a condenar al fracaso. No. Yo creo que tenemos todos los elementos, pero hay que tomar acción y conciencia rápida. El sector privado sabe lo que hace. Yo no creo que es absurdo demonizar al sector privado y que esto es una agenda pro-privada. No, es una agenda pro-país. Y espero que digamos, cuando se discutan las propuestas programáticas a la elección que viene, va a ser clave. Yo creo que la elección que viene va a ser absolutamente clave para definir, digamos, si es que logramos que esto sea una oportunidad tras una crisis o si es que vamos a caer en un estancamiento que acabe afectando pues la vida de millones de peruanos, ¿no? Entonces, nada, yo creo que hay que ver lo positivo, hay que ser, digamos, a mí no me gusta criticar por criticar, digamos, yo trato de no hacerlo, pero sí creo que hay ciertos cambios que tienen que darse, digamos, ya se acabó, la posibilidad de improvisación. Tiene que haber, y se tienen que mojar todos, o sea, todos los ministros tienen que mojarse. Si finalmente hay responsabilidad, bueno, tendrán que asumirla, por eso subieron el puesto, y tomar decisiones, digamos, y si hay esa claridad, las expectativas van a ir mejorando. Hoy día están muy deprimidas porque hay desconcierto, hay incertidumbre, no se sabe por dónde viene la cosa, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias al ministro de Economía, perdón, al ex ministro de Economía. Sí, por favor. Por favor.
Abel, no sé si tienes alguna pregunta del público. Sí, ¿cree, exministro, que se debe levantar la cuarentena? Bueno, yo creo que la cuarentena ya se levantó de facto. Yo voy, digamos, ahora, yo creo que se debe levantar, sí, sin duda, y se tienen que hacer, digamos, medidas mucho más, digamos, proactivas de seguimiento, digamos, de los casos infectados. Bueno, la famosa trazabilidad, que es una palabra media rara, pero es hacer seguimiento de la... Y hay ciertos sectores, digamos, hay ciertos focos de infección que ya todos lo sabemos cuáles son. Entonces, una inteligencia, digamos, usar la inteligencia en el sentido de gestión de riesgos y dónde están los focos de infección y atacarlos. Bueno, estamos viendo que la China nuevamente hay rebrotes en Beijing, nuevamente, y que se han prendido todas las alertas. Entonces, yo creo que la economía se abre con las cautelas, digamos, debidas. Yo no creo en esta economía controlada de que para todo hay que pedir permiso. Yo creo que se tiene que abrir la economía cumpliendo los protocolos, con una fiscalización que sea, digamos, coherente. Una cosa, Rosa María, que a mí me asombró. El fin de semana fui de compras al centro comercial, a la farmacia, caminando, y de pronto veo un par de señores afuera, digamos, esperando que adultos mayores, creería yo, y vino 5 personas de la SUNAFIL a fiscalizar a 2 personas. Yo creo que hay que usar de manera inteligente la fiscalización, donde están de repente los focos de contagio. Yo no creo que en Miraflores 2 señores que están sentados ahí ameriten que 5 funcionarios de SUNAFIL o sea, hay que usar un poco de criterio. Hay que usar el criterio. Entonces, focalización, cuarentena focalizada y abrir esto. Esta cuestión de mantener a la población tan represada hace que haya un sentido de salir y tampoco, digamos, de no medir las consecuencias de vuelta de la aglomeración. Entonces yo creo que sí hay que abrir la economía de manera sensata. Ya se abrió, entonces, en el sector informal, y hay que usar criterio. Yo confiaría en el sector privado. Perdería mucho de ver que haya contagios. Ellos van a saber qué hacer. Y yo confiaría de que esa es la ruta que parece que el gobierno ya está llevando adelante. La vida no va a ser la misma. Yo creo que la vida va a cambiar para muchísimas personas. Pero por lo menos ya el hecho de poder trabajar por la salud económica y la salud mental es absolutamente necesario. Además, como decía, es algo muy noble pedir trabajo. La gente no está pidiendo limosna, no está pidiendo un regalo, no está pidiendo un subsidio, quiere trabajar. ¿Qué más noble que eso? Podrían estar saqueando, podrían estar robando, ¿no es cierto? Como ha sucedido en otros países. Acá la gente quiere trabajar, es lo más noble que puede haber. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias, Rosa María. Como siempre. A ver, nos vamos despidiendo. Nos vamos, Rosa María, así es, nos vamos, Rosa María. Gracias al exministro Miguel Castilla por la gentileza de atendernos. Y Rosa María, nos encontramos mañana. Mañana mañana reaperturan los centros comerciales, Rosa María. No se sabe, porque la norma nadie la ha publicado. Esa es la típica del Perú. El presidente ha dicho que hoy día van a aprobar la norma. Ya, ¿y cuándo la van a publicar? ¿Hoy día? En edición extraordinaria para variar. No hay, eso es lo que decíamos con el exministro. No hay posibilidad de hacer un plan, porque no saben. O sea, ellos están listos, pero no saben. Ojalá que lo sabrán mañana. Dios bendito, ojalá. Eso y toda la economía peruana. Muy bien, Abel. Nos vemos mañana. Cuídate mucho. Nos vemos mañana, Rosa María. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.